Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, una semana en la que, como hablábamos en el primer bloque, hubo mucho movimiento en relación al tema de tarifas con el adelanto del nuevo cuadro tarifario del gas por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y también el fallo de la Corte Suprema que habilitó el aumento de la tarifa de luz, que había sido suspendido por una medida cautelar. ¿Vos creés, Pablo, que el gobierno está comenzando a encaminar finalmente el tema de la eliminación, la reducción de los subsidios a los servicios públicos? Pareciera que sí, que por lo menos ha empezado a transitar el camino y el fallo de la Corte convalidando el aumento en electricidad es muy importante, porque de hecho los subsidios eléctricos son más significativos que los subsidios al sector gasífero, con lo cual un cuestionamiento de la decisión en el sector eléctrico hubiera sido probablemente más costosa que lo que ya cuesta, digamos, el atraso en el calendario de aumento del gas, sin duda. Así que bueno, ves que entonces se empieza a encaminar la solución de esta problemática. Pareciera que sí, después de los errores iniciales que creo que ha cometido el gobierno, están cambiando la orientación y eso está empezando a dar buenos resultados. ¿Te parece satisfactorio el grado de aumento de las tarifas que está intentando impulsar el gobierno o te queda una sensación de un sabor a poco? No, es muy duro decir que a uno le queda una sensación de sabor a poco porque para muchísimos hogares va a ser un esfuerzo enorme y para muchas empresas pequeñas en particular también va a ser muy desafiante poder enfrentar este aumento de tarifas. El tema del ritmo en materia de política económica a veces es todo. Y probablemente el gobierno no había encontrado el ritmo correcto hace algunos meses y probablemente ahora, a partir de políticas un poco más mesuradas, por ejemplo, lo que probablemente proponga en materia de gas sea un calendario más amplio, más grande, más largo, de ajustes, lleve a que la sociedad y la economía toleren mejor estos cambios bruscos. Me parece que a la luz del desempeño de la economía actualmente, impulsar un ajuste acelerado de las tarifas, suprimir totalmente los subsidios en plazos breves, probablemente tenga más efectos negativos que positivos. Yo prefiero que el gobierno tenga un ritmo más pausado en ese sentido y si hace falta tomar más deuda, que se tome más deuda para financiar la transición. ¿Te sorprende la reacción que tuvo la sociedad? Porque de alguna manera estamos hablando de una medida que si está bien estructurada afecta más que nada a los hogares de ingresos medios y altos. Yo creo que tengo una visión particular. Me parece que la reacción de la sociedad fue en realidad bastante más madura de lo que reflejaron los medios, porque estamos hablando de aumentos que son realmente insólitos en cualquier país, 200, 300, 400, 500%, son aumentos muy fuertes realmente, que de alguna manera reflejan el extraordinario atraso y la enorme irresponsabilidad con que obró el gobierno anterior en este campo. Y frente a esfuerzos tan significativos, yo creo que la sociedad tuvo una reacción mesurada y el gobierno va a poder avanzar en su agenda y en su política de desmantelamiento progresivo de los subsidios en la medida en que entienda que esa reacción mesurada de la sociedad también necesita un paso mesurado por parte del gobierno, ajustado a las realidades de nuestra economía y las capacidades de pago de la gente. Por lo que decías hace unos instantes, no te preocupa tanto la situación fiscal, ¿no? A pesar de los números muy negativos que dejó, por ejemplo, la presentación de julio, ¿no? Relacionada con el enorme déficit fiscal que existe. No es que no me preocupe la situación fiscal, pero entre correr el riesgo de generar un ajuste tarifario con fuertes reacciones políticas y que después termine fracasando frente a planteos judiciales o a conflictos de otro tipo, prefiero realmente que se corra el riesgo de mantener alto el déficit fiscal o no reducirlo todo lo que uno desearía para financiar esa transición. Por otra parte, el gobierno ha hecho muy bien las cosas en materia financiera y eso le está permitiendo un acceso muy amplio a los mercados. Las tasas de interés son muy bajas, la Argentina está bajando
emisión tras emisión el costo de su fondeo, de su financiamiento, con lo cual la posibilidad de financiar la transición tarifaria en buenas condiciones es obvia, es evidente, y bueno, en la medida en que eso sea posible, yo creo que vale la pena hacerlo. ¿Estás satisfecho con el grado de reordenamiento de la economía que está completando este primer año de gestión el gobierno, ¿no? Porque bueno, uno esperaba una salida del cepo cambiario, una devaluación importante, una corrección del déficit fiscal. Se ha avanzado a medias, ¿no?, en muchos de estos aspectos. Sí, pero tampoco puede exigírsele a un gobierno que reordene una economía desquiciada como la que dejó el kirchnerismo en un año. Yo creo que si miramos las cosas serenamente y con realismo, yo creo que hará falta 4 años, probablemente todo el primer mandato de Mauricio Macri para reordenar totalmente la economía, salir del déficit fiscal, haber resuelto el problema de los precios relativos entre la energía, los servicios públicos, los salarios y tener un tipo de cambio ajustado a la realidad de nuestra economía. Veníamos de una economía absolutamente distorsionada que estaba acumulando tensiones enormes y yo creo que se han ido desmantelando las principales distorsiones sin generar costos sociales excesivos o cambios abruptos en las condiciones económicas. Y me parece que esa es la política adecuada, que hay que ir trabajando paso a paso. Yo creo que la sociedad y el sistema político no estaban dispuestos, como sí lo estuvieron en otras épocas, a cambios bruscos, drásticos de las condiciones económicas. Me parece que la exigencia de la sociedad hoy es ir paso a paso firme, pero de manera mesurada. ¿Y no te preocupa el atraso cambiario que se viene registrando, el creciente atraso cambiario, ¿no?, con un dólar que permanece, ¿no?, bastante estable, mientras la inflación todavía supera el 1,5%, 2% mensual? Bueno, justamente en el último mes va a estar por debajo del 2%, pero en todo lo que ha sido el año se encontró por encima de esa cifra, ¿no? Sí, ahí hay 2 consideraciones. Si tuviéramos una tasa de inflación que mostrara todavía resistencia a descender, yo estaría muy preocupado con el atraso del tipo de cambio. Pero todo indica que la tasa de inflación está cayendo muy rápidamente, con lo cual el atraso del tipo de cambio probablemente no se acentúe, sino que va a mantenerse en estos niveles altos. Ahora bien, con estos niveles de todas maneras de atraso cambiario, creo que el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso en su política de apertura comercial externa. Me parece que debe descartarse una apertura indiscriminada y rápida de la economía, porque eso requeriría un tipo de cambio más alto. En las circunstancias actuales creo que hay que mantener un cierto resguardo sobre el sector industrial, porque efectivamente el hecho de que la Argentina esté endeudándose muy rápidamente para sostener el déficit fiscal es un factor que contribuye al atraso cambiario. Y con este atraso cambiario, la apertura externa sería muy ¿Crees negativa. que el gobierno tiene presente esto? Pues justamente en relación a este tema hubo un cruce, ¿no?, entre Mauricio Macri y Sergio Massa en estos últimos días, ¿no? Como todo, creo que tiene que ser un tema que se debata. Creo que los actores principales en este debate son el sector industrial, los trabajadores que tienen que preservar empleos y por supuesto también los partidos políticos. Yo tengo la impresión de que el gobierno entiende este tema, porque si no hubiera tomado otras decisiones que hasta ahora no tomó, porque la realidad es que la supresión de las declaraciones juradas de necesidad de importaciones que existían antes se acompañó con la creación de un nuevo sistema que también protege y que también genera barreras al ingreso indiscriminado de importaciones a partir de las licencias no automáticas, que sí están autorizadas por los acuerdos mundiales de comercio. Así que veo en ese tema una cierta mesura por parte del gobierno. Espero que se mantenga y espero que entiendan la necesidad de que así sea, ¿no? Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Pablo Rojo sobre el proceso de reordenamiento de la economía que viene llevando adelante el gobierno en esta primera etapa de su gestión, ¿eh? Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.